La Odisea. ¿Qué harías si estuvieras atrapado en una isla durante 7 años? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la inmortalidad y regresar a casa? ¿Qué harías si monstruos gigantes, brujas poderosas y dioses furiosos trataran de matarte en cada esquina del mundo conocido? Hoy vas a conocer la Odisea de Homero. La historia real, completa, sin censura. Con toda la violencia, la magia, el romance, la traición, los monstruos terroríficos y las aventuras más locas que puedas imaginar. Vas a descubrir por qué esta historia ha fascinado a reyes, soldados, escritores y directores de Hollywood durante 3000 años. Vas a entender por qué presidentes y generales siguen leyendo esta historia cuando necesitan inspiración. Vas a conocer al héroe más inteligente de toda la literatura mundial. Nuestra historia comienza exactamente 10 años después del final de la Guerra de Troya. ¿Recuerdas esa guerra legendaria? La que comenzó porque París, un príncipe troyano joven y arrogante, se fugó con Helena, la mujer más hermosa del mundo entero, que estaba casada con Menelao, rey de Esparta. Esa guerra no duró días o meses. Duró 10 años completos. 10 años de muerte, sangre, destrucción y horror que cambió para siempre a todos los hombres que participaron en ella. Imagínate una guerra que dura desde que tienes 2 años hasta que cumples 12. Eso es lo que vivieron estos héroes. Odiseo era uno de los héroes griegos más famosos, pero no por las razones que piensas. No era el más fuerte, ese era Aquiles, el guerrero invencible. No era el más valiente, esos eran Áyax y Diomedes. Pero Odiseo tenía algo que ningún otro héroe poseía. Era el más inteligente, el más astuto, el más creativo para resolver problemas imposibles. Fue exactamente Odiseo quien tuvo la idea genial que finalmente terminó esa guerra interminable. La idea del caballo de Troya, una de las estrategias militares más brillantes de la historia. Los griegos habían estado atacando las murallas de Troya durante 10 años sin poder entrar. Las murallas eran demasiado altas, demasiado gruesas, demasiado bien defendidas. Entonces Odiseo propuso algo que sonaba completamente loco: vamos a fingir que nos rendimos. Vamos a construir un caballo gigante de madera como regalo para los dioses. Lo vamos a dejar fuera de las murallas y nos vamos a ir. Pero aquí viene la parte genial. Dentro del caballo se esconderían los mejores guerreros griegos. Cuando los troyanos metieran el caballo a su ciudad como trofeo de victoria, los guerreros saldrían en la noche, abrirían las puertas, y el resto del ejército griego entraría para destruir Troya para siempre. El plan funcionó perfectamente. Los troyanos vieron el caballo gigante y pensaron: «¡Hemos ganado!». Los griegos se rindieron y nos dejaron este regalo hermoso. Lo metieron a su ciudad con gran celebración. Esa noche, mientras todos dormían después de festejar, los guerreros griegos salieron del caballo como fantasmas silenciosos. Abrieron las puertas de la ciudad. El ejército griego entró y destruyó Troya completamente. La guerra había terminado. Era hora de ir a casa. Todos los héroes griegos empacaron sus barcos con tesoros de guerra. Se despidieron unos de otros con abrazos y promesas de reencontrarse, y navegaron hacia sus hogares lejanos. Algunos llegaron en pocos días. Otros tardaron semanas. Algunos pocos tardaron meses. Odiseo tardó 20 años. El viaje que se convirtió en pesadilla. Odiseo era rey de Ítaca, una isla pequeña pero próspera en el mar Jónico, cerca de Grecia. Cuando se fue a la guerra de Troya 20 años atrás, dejó atrás a su esposa Penélope, que era famosa por su belleza e inteligencia, y a su hijo bebé Telémaco, que apenas tenía 1 año de edad. Ahora, después de 10 años de guerra brutal, Telémaco tenía 20 años. Era un hombre joven que no tenía ni un solo recuerdo real de su padre. Todo lo que sabía de Odiseo eran las historias que le contaba su madre y los rumores que escuchaba de otros soldados que regresaban de la guerra. Penélope había esperado durante 20 años completos sin saber si su esposo estaba vivo o muerto. 20 años criando sola a un hijo en un mundo donde las mujeres necesitaban la protección de un hombre.
20 años administrando un reino sin tener autoridad real. 20 años rechazando pretendientes cada vez más agresivos que querían casarse con ella para tomar el trono. Pero Odiseo estaba muy vivo. Desesperadamente vivo. Y más desesperado aún por llegar a casa, abrazar a su familia y recuperar la vida normal que había perdido durante la guerra. El gran problema que convirtió su viaje en una pesadilla de 10 años, era que había ofendido gravemente a Poseidón, el dios todopoderoso del mar, los terremotos y los caballos. ¿Cómo había ofendido a un dios tan poderoso? La respuesta está en lo que pasó cuando cegó al cíclope Polifemo. Resultó que Polifemo no era solo un monstruo cualquiera. Era hijo directo de Poseidón. Y cuando Odiseo le clavó una estaca ardiente en su único ojo, no solo estaba atacando a un monstruo. Estaba atacando al hijo de un dios. Ahora Poseidón quería venganza total. Y como Odiseo necesitaba cruzar miles de millas de océano para llegar a su casa, Poseidón tenía el poder perfecto para hacer su vida absolutamente imposible. Tormentas que aparecían de la nada. Monstruos marinos que atacaban en la oscuridad. Vientos que lo llevaban en dirección completamente equivocada. Olas gigantes que destrozaban sus barcos. El viaje que debería haber tomado pocas semanas se convirtió en una odisea de 10 años que casi lo mata 100 veces. Una aventura que lo llevó a lugares que ningún ser humano había visto antes. Una experiencia que lo cambió para siempre. Primera parada, los comedores de loto. Después de dejar las ruinas humeantes de Troya, Odiseo y sus 12 barcos llenos de 600 hombres navegaron hacia el sur durante varios días. El viento era bueno, el mar estaba calmado, y todos pensaban que estarían en casa en pocas semanas. ¡Qué equivocados estaban! Su primera parada fue una isla misteriosa habitada por personas que llamaban los comedores de loto. Cuando los barcos se acercaron a la costa, los habitantes se veían completamente pacíficos. No tenían armas, no mostraban hostilidad, de hecho parecían los más amigables del mundo. Los comedores de loto recibieron a los griegos con sonrisas enormes y brazos abiertos. Bienvenidos, viajeros. Deben estar cansados después de la guerra. Vengan, tenemos comida deliciosa para ustedes. La comida que ofrecían era una planta extraña que nunca habían visto antes, la flor de loto. Se veía hermosa, olía increíble, y sabía mejor que cualquier comida que hubieran probado en sus vidas. Era dulce como la miel, suave como mantequilla, y te llenaba de una sensación de felicidad completa. Pero esta planta tenía un secreto terrible que cambiaría a cualquiera que la probara. Quien comía la flor de loto olvidaba todo su pasado. Su familia, su hogar, sus responsabilidades, sus sueños. Todo lo que habían sido antes se borraba de su mente como si nunca hubiera existido. Lo único que querían era quedarse en esa isla para siempre, comiendo loto y sintiendo esa felicidad artificial. Algunos hombres de Odiseo probaron la planta sin saber el peligro. Inmediatamente perdieron toda la memoria y toda la motivación. Cuando Odiseo les gritó «Vamos. Tenemos que regresar a casa», ellos lo miraron con ojos vacíos y dijeron «¿Casa? ¿Qué es casa? ¿Para qué queremos ir a cualquier lugar? Aquí somos felices. Aquí tenemos todo lo que necesitamos». Odiseo se dio cuenta inmediatamente del peligro mortal que representaba esa isla. Si todos sus hombres comían el loto, nunca llegarían a casa. Se quedarían allí para siempre como zombies felices sin memoria. Tuvo que tomar una decisión rápida y brutal. Ordenó a los hombres que no habían comido loto que agarraran a los afectados y los arrastraran de vuelta a los barcos a la fuerza. Los tuvo que atar con cuerdas para que no saltaran al agua y nadaran de regreso a la isla. Durante días gritaron y lloraron pidiendo regresar por más loto. Había aprendido la primera lección de su viaje: no todo lo que parece bueno realmente lo es. El cíclope, Polifemo. Después de escapar de los comedores de loto, navegaron durante varios días hasta llegar a una isla completamente diferente. Esta isla parecía desierta, pero tenía cabras salvajes por todas partes.
Los hombres estaban hambrientos después de días en el mar, así que Odiseo decidió explorar para conseguir comida fresca. En el centro de la isla había una cueva gigantesca, más grande que cualquier casa que hubieran visto. La entrada era tan alta que podrían haber entrado 3 hombres montados a caballo uno encima del otro. Adentro había quesos enormes, jarras de leche y rebaños de ovejas y cabras. Claramente alguien vivía ahí, pero ese alguien no estaba en casa. Tomemos algunos quesos y vámonos rápido, dijeron los hombres de Odiseo. Sabían que era peligroso robar, pero tenían hambre y la cueva parecía abandonada. Pero Odiseo, siempre curioso, quería conocer al dueño de la cueva. Esperemos a ver quién vive aquí, dijo. Tal vez nos dé comida como regalo de hospitalidad. Gran error. Error gigantesco. Al atardecer regresó el dueño de la cueva, y no era un hombre normal. Era Polifemo, un cíclope, un gigante monstruoso con un solo ojo en el centro de la frente. Era tan alto como un edificio de 3 pisos, tan ancho como un árbol gigante, y tan fuerte que podía levantar rocas del tamaño de automóviles. Cuando Polifemo vio a Odiseo y a 12 de sus mejores hombres escondidos en su cueva, rugió con una voz que hizo temblar toda la montaña: «Intrusos en mi casa. Los voy a comer a todos vivos». Y no estaba bromeando ni un poco. Lo primero que hizo fue cerrar la entrada de la cueva con una roca tan gigantesca que ni 20 hombres juntos habrían podido moverla. Estaban completamente atrapados. No había escape posible. Luego, como si fuera lo más normal del mundo, agarró a 2 de los hombres de Odiseo. Los levantó como si fueran muñecos de trapo. Los aplastó contra el suelo de piedra con tanta fuerza que sus cabezas se rompieron como huevos. Y se los comió crudos, huesos y todo. Los otros hombres gritaron de terror absoluto. Nunca habían visto algo tan horrible. Pero Odiseo, aunque estaba aterrorizado, ya estaba pensando en un plan de escape. Su mente funcionaba rápidamente incluso en los momentos más desesperados. Al día siguiente, Polifemo salió de la cueva con sus ovejas para que pastaran. Movió la roca gigante para abrir la entrada, pero la volvió a poner en su lugar cuando se fue. Era obvio que conocía el truco: si dejaba la cueva abierta, sus prisioneros escaparían. Si la dejaba cerrada, estarían atrapados cuando regresara para su próxima comida. Esa noche, cuando el cíclope regresó, Odiseo estaba listo con la primera parte de su plan. Polifemo le dijo con voz calmada: «Soy Odiseo, famoso héroe de la guerra de Troya. Tengo un regalo para ti. El vino más delicioso que jamás hayas probado. ¿Quieres hacer un trato conmigo?» Polifemo, que nunca había probado vino en su vida, sintió curiosidad. «¿Qué tipo de trato?», gruñó mientras se comía a otros 2 hombres. «Te doy mi vino, y tú me dices cuál va a ser mi regalo de despedida cuando me dejes ir». El cíclope se rió con una risa que sonó como rocas cayendo por un acantilado. «Tu regalo va a ser que te voy a comer al final, después de comerme a todos tus amigos. Ahora dame ese vino». Odiseo le dio una jarra llena del vino más fuerte que tenían. Polifemo lo bebió de un trago e inmediatamente quiso más. Era vino tan fuerte que podía emborrachar a 10 hombres normales. «¿Cómo te llamas, pequeño humano?», preguntó el cíclope mientras bebía jarra tras jarra. «Mi nombre es Nadie», mintió Odiseo inteligentemente. Polifemo siguió bebiendo hasta que todo su cuerpo gigante se tambaleó. Sus palabras se volvieron confusas. Sus movimientos se volvieron torpes. Finalmente se desplomó en el suelo de la cueva y comenzó a roncar como un trueno. Entonces Odiseo ejecutó la parte más peligrosa de su plan. Él y sus hombres tomaron una estaca gigante de madera que habían encontrado en la cueva. La afilaron hasta que terminó en una punta perfecta. La calentaron en el fuego hasta que estuvo al rojo vivo, brillando como metal fundido. Se acercaron silenciosamente al cíclope dormido. Levantaron la estaca ardiente. Y con toda su fuerza la clavaron directamente en el único ojo de Polifemo. El ojo se derritió con un sonido horrible, como carne quemándose.
Polifemo despertó gritando con un dolor tan terrible que se escuchó en toda la isla. Se levantó tropezando, completamente ciego, tratando de agarrar a los hombres que lo habían cegado. Sus hermanos cíclopes, que vivían en otras partes de la isla, escucharon sus gritos y vinieron corriendo. ¿Qué pasa, Polifemo? ¿Quién te está lastimando? Nadie me ha cegado, gritó Polifemo. Nadie me está matando. Sus hermanos se miraron confundidos. Si nadie te está lastimando, entonces no hay problema, dijeron, y se fueron de regreso a sus cuevas. Odiseo sonrió en la oscuridad. Su truco con el nombre falso había funcionado perfectamente. Pero todavía tenían que escapar de la cueva. Polifemo, aunque ciego, se sentó en la entrada y extendió sus brazos gigantes. Iba a atrapar a cualquiera que tratara de salir. Por la mañana, cuando fue hora de que las ovejas salieran a pastar, Polifemo abrió la cueva pero se quedó sentado en la entrada. Palpó cuidadosamente el lomo de cada oveja para asegurarse de que ningún humano se escondiera encima. Pero Odiseo había pensado en eso también. Ató a cada uno de sus hombres sobrevivientes debajo del vientre de las ovejas más grandes y peludas. Cuando las ovejas caminaron hacia la salida, Polifemo las palpó por arriba como siempre. Pero no sintió a los hombres colgando silenciosamente por debajo. Odiseo se agarró del vellón espeso de la oveja más grande de todas. Sus brazos le dolían terriblemente, pero se mantuvo agarrado mientras la oveja caminó lentamente hacia la libertad. Uno por uno, todos escaparon. Corrieron hacia la playa donde estaban sus barcos. Se subieron rápidamente y comenzaron a remar hacia mar abierto. Estaban libres. Habían sobrevivido al cíclope. Pero entonces Odiseo cometió el error más terrible de su vida. Cuando ya estaban seguros en el mar, lejos del alcance del cíclope ciego, Odiseo no pudo resistir la tentación de presumir. Su orgullo era más fuerte que su inteligencia. Se puso de pie en la popa de su barco y gritó hacia la isla: «Polifemo, no fui nadie quien te cegó. Fui yo, Odiseo, hijo de Laertes, rey de Ítaca. Recuerda ese nombre para siempre». Ese grito de arrogancia le costaría 10 años de sufrimiento. Polifemo rugió de rabia al conocer el nombre real de su atacante. Se arrodilló en la playa y rezó a su padre con una voz llena de dolor y furia: «Padre Poseidón, Dios todopoderoso del mar, te ruego venganza. Haz que Odiseo nunca llegue a su casa. O si tiene que llegar, que tarde muchos años, que pierda a todos sus hombres, y que llegue solo y miserable». Poseidón escuchó la oración de su hijo herido y decidió convertir el viaje de regreso de Odiseo en un infierno que duraría 10 años. Eolo, el rey de los vientos. Después del desastre con el cíclope, Odiseo y sus hombres navegaron durante semanas hasta llegar a una isla flotante muy extraña. Era la isla de Eolo, el rey que controlaba todos los vientos del mundo. Su isla no estaba fija en un lugar sino que flotaba por todo el mar como una nube gigante. Eolo era un rey amigable y generoso que recibió a Odiseo como un héroe. Le gustaron mucho las historias que Odiseo contaba sobre la guerra de Troya. Las batallas épicas, los héroes legendarios, las estrategias brillantes. Eolo y su familia escucharon fascinados durante días. «Has sufrido mucho en esta guerra», le dijo Eolo después de escuchar todas las historias. «Y sé que Poseidón está enojado contigo. Pero te voy a ayudar a llegar a casa de la manera más rápida posible». Le dio a Odiseo un regalo que parecía mágico, una bolsa gigante hecha del cuero más fino. «En esta bolsa están encerrados todos los vientos malos del mundo», explicó Eolo mientras ataba la bolsa con cuerdas de plata. «Tormentas, huracanes, vientos que te llevan en dirección equivocada. Todos están atrapados aquí adentro. Solo mantén la bolsa cerrada herméticamente. Y este viento suave del oeste te llevará directo a Ítaca en línea recta. En 9 días estarás en casa con tu familia». Odiseo estaba más emocionado de lo que había estado en años. Finalmente iba a llegar a casa. Iba a abrazar a Penélope.
Iba a conocer a su hijo Telémaco. Iba a dormir en su propia cama. Iba a comer comida de su propia cocina. Durante 9 días completos navegaron con viento perfecto. El mar estaba calmado como un lago. El cielo estaba azul sin una sola nube. Los barcos se deslizaban por el agua como si volaran. Era el viaje más perfecto que habían tenido desde que salieron de Troya. Odiseo no durmió ni un minuto en todo el viaje. Vigiló la bolsa de vientos personalmente las 24 horas del día. No confiaba en nadie más para cuidar algo tan importante. Era su boleto de regreso a casa y no iba a arriesgar nada. Al 9.º día, exactamente como había prometido Eolo, podían ver Ítaca en el horizonte. Su hogar. Su isla. Su reino. Odiseo podía ver las colinas familiares, las playas donde había jugado de niño, incluso las luces de su propio palacio a lo lejos. Estaba tan feliz, tan aliviado, tan emocionado de estar finalmente en casa que por primera vez en 9 días se permitió relajarse. Se acostó en la cubierta de su barco y se quedó profundamente dormido con una sonrisa en la cara. Pero sus hombres habían estado hablando en secreto durante todo el viaje. ¿Qué habrá en esa bolsa que Odiseo cuida tanto?, susurraron mientras él dormía. Seguramente es oro. Tesoros de la guerra. Regalos de Eolo. ¿Por qué Odiseo no comparte con nosotros? Nosotros también luchamos en Troya. Nosotros también merecemos parte de los tesoros. Vamos a abrir la bolsa solo para ver qué hay adentro. Odiseo está dormido. Nunca se va a enterar. Tomaron la decisión más estúpida de sus vidas. Cortaron las cuerdas de plata. Abrieron la bolsa de cuero. Y todos los vientos terribles del mundo salieron de una vez como demonios furiosos. Inmediatamente aparecieron huracanes que hicieron que el día se volviera negro como la noche. Tornados que levantaron los barcos del agua como juguetes. Tormentas tan violentas que las olas eran más altas que montañas. Vientos que soplaban en todas las direcciones al mismo tiempo. Los barcos fueron arrastrados lejos de Ítaca como hojas en una tormenta. Muy, muy lejos. En dirección completamente opuesta. Todo el progreso de 9 días se perdió en 1 hora. Cuando Odiseo despertó por el ruido de la tormenta, ya no podía ver su isla. Estaban de regreso en mar abierto, siendo empujados por vientos locos hacia lugares desconocidos. Su corazón se rompió cuando se dio cuenta de lo cerca que había estado de llegar a casa. Cuando la tormenta finalmente terminó, habían regresado exactamente a la isla de Eolo. Habían viajado en círculo durante días hasta llegar al mismo lugar donde habían comenzado. Odiseo fue inmediatamente a buscar a Eolo. Se arrodilló frente al rey de los vientos y le rogó: «Por favor, ayúdame otra vez. Fue un accidente. Mis hombres abrieron la bolsa sin saber lo que hacían. Dame otra oportunidad». Pero Eolo negó con la cabeza tristemente. «Lo siento, Odiseo. Pero ahora veo claramente que los dioses te odian. Y yo no puedo ayudar a alguien que los dioses han maldecido. Sería demasiado peligroso para mí. Vete de mi isla inmediatamente. Y nunca regreses». Odiseo tendría que continuar su viaje sin ayuda divina. Los lestrigones, gigantes caníbales. Después de ser expulsados de la isla de Eolo, Odiseo y sus hombres navegaron durante días hasta llegar a una tierra que parecía prometedora. Había un puerto natural protegido por acantilados altos, perfecto para proteger los barcos de las tormentas. Había una ciudad grande en la distancia con humo saliendo de las chimeneas. Parecía un lugar civilizado donde podrían conseguir comida y agua fresca. Esta tierra era el hogar de los lestrigones, una raza de gigantes que vivían en ciudades como los humanos normales. Tenían casas, familias, trabajos, leyes. Desde lejos parecían completamente civilizados y pacíficos. Lo que Odiseo no sabía era que tenían una dieta muy especial: se comían a los visitantes. Odiseo,
Siempre cuidadoso después de sus experiencias anteriores, decidió no arriesgar todos sus barcos. Mantuvo su propio barco afuera del puerto, escondido detrás de unas rocas grandes. Solo 11 barcos entraron al puerto seguro. Envió 3 exploradores para que investigaran la ciudad y pidieran permiso para comprar comida. Los exploradores caminaron por un sendero hermoso hasta llegar a un río cristalino donde una mujer joven lavaba ropa. La mujer era gigantesca, 3 veces más alta que un hombre normal, pero parecía amigable. Cuando los exploradores le preguntaron quién gobernaba esa tierra, ella sonrió dulcemente y respondió: mi esposo, el rey Antífates. Vengan, los llevaré a conocerlo. Seguramente les dará toda la comida que necesiten. Los llevó por calles limpias y ordenadas hasta una casa enorme que parecía un palacio. Todo se veía normal, civilizado, seguro. Pero cuando entraron a la casa, descubrieron la verdad horrible sobre los lestrigones. El rey Antífates era un gigante aún más grande que su esposa. Cuando vio a los 3 exploradores humanos, sus ojos se iluminaron. Pero no con hospitalidad. Se iluminaron con hambre. Sin decir una sola palabra, agarró al primer explorador. Lo levantó como si fuera un pollo. Y se lo comió entero y crudo, huesos y todo. Los otros 2 exploradores gritaron de terror absoluto y corrieron hacia la puerta. Pero ya era demasiado tarde para escapar en secreto. Los gritos habían despertado a toda la ciudad de gigantes caníbales. Hombres, mujeres y niños gigantes salieron de sus casas con la misma expresión de hambre en sus caras. Los 2 exploradores sobrevivientes corrieron hacia el puerto tan rápido como pudieron. Pero los gigantes corrían aún más rápido con sus piernas enormes. Pronto todo el pueblo de Lestrigones se dirigía hacia el puerto donde estaban los barcos griegos. Cuando llegaron al puerto, los gigantes comenzaron una cacería organizada. Se pararon en los acantilados altos que rodeaban el puerto. Comenzaron a arrojar rocas gigantescas hacia los barcos atrapados abajo. Las rocas eran del tamaño de automóviles. Cuando golpeaban un barco, lo partían por la mitad inmediatamente. Los hombres caían al agua. Pero los gigantes tenían lanzas enormes para pescar humanos como si fueran peces. Era una masacre total. Uno por uno, los 11 barcos fueron destruidos completamente. Los gigantes se comieron a todos los hombres que no se ahogaron. Cientos de guerreros valientes que habían sobrevivido 10 años de guerra fueron devorados por monstruos caníbales. Solo el barco de Odiseo escapó porque había permanecido escondido fuera del puerto. Cuando vio lo que estaba pasando, cortó las cuerdas del ancla y remó desesperadamente hacia mar abierto. De 600 hombres que habían salido de Troya, ahora solo quedaban 45. Odiseo había perdido casi toda su flota y casi todos sus amigos en una sola tarde horrible. El peso de la responsabilidad, la culpa y la tristeza casi lo destruyó. Pero tenía que seguir adelante. Tenía que llevar a los sobrevivientes a casa. Circe, la bruja poderosa. Después de perder casi toda su flota con los lestrigones, el único barco sobreviviente navegó durante días hasta llegar a otra isla misteriosa. Esta era la isla de Ea, hogar de Circe, una de las brujas más poderosas del mundo. Era hija del sol y tenía poderes mágicos que podían transformar a cualquier persona en animal. La isla parecía hermosa y pacífica. Había bosques verdes, playas de arena blanca, y un palacio magnífico en el centro. Pero después de sus experiencias con el cíclope y los lestrigones, Odiseo había aprendido a ser extremadamente cuidadoso. Dividió a sus 45 hombres en 2 grupos iguales. Un grupo de 22 hombres se quedó con él en el barco, vigilando y listos para escapar rápidamente. El otro grupo de 23 hombres, liderado por Euríloco, su segundo al mando, fue a explorar la isla. El grupo de exploración caminó por senderos hermosos hasta llegar al palacio de Circe. Era un palacio como ningún otro que hubieran visto. Hecho de mármol blanco que brillaba al sol. Rodeado de jardines con flores de todos los colores del arco iris. Pero lo más extraño del palacio era lo que había alrededor.
Cientos de animales salvajes caminaban libremente por los jardines. Lobos, leones, tigres, osos. Pero estos animales no atacaban a los visitantes. Se acercaban como mascotas domésticas. Meneaban las colas como perros amigables. Frotaban sus cabezas contra las piernas de los hombres como gatos cariñosos. Algo muy extraño estaba pasando en esa isla. Los animales tenían ojos inteligentes. Ojos humanos. Como si entendieran todo pero no pudieran hablar. Algunos de los hombres juraron que vieron lágrimas en los ojos de los lobos. Del palacio salió la mujer más hermosa que cualquiera de ellos hubiera visto jamás. Era Circe, alta y elegante, con cabello dorado que brillaba como hilos de oro real. Su voz era más dulce que la música. Sus ojos eran más azules que el océano más profundo. «Bienvenidos, valientes guerreros», dijo con una sonrisa que podría haber derretido el corazón de cualquier hombre. «Deben estar cansados después de tantas aventuras. Vengan, entren a mi palacio. Les daré la comida más deliciosa que hayan probado en sus vidas». La mayoría de los hombres entraron al palacio inmediatamente. Estaban hambrientos, cansados y completamente hipnotizados por la belleza de Circe. Solo Euríloco se quedó afuera. Algo en su instinto de soldado experimentado le decía que había peligro. Dentro del palacio, Circe sirvió un banquete magnífico. Carne asada que se derretía en la boca. Pan más suave que las nubes. Frutas más dulces que la miel. Y vino que sabía como néctar de los dioses. Pero Circe había mezclado pociones mágicas secretas en toda la comida. Pociones que cambiarían a los hombres para siempre. En cuanto los hombres terminaron de comer, Circe sacó una varita mágica dorada. La apuntó hacia los guerreros y gritó palabras en un idioma que nadie había escuchado antes. «Por el poder del sol, mi padre, conviértanse en lo que realmente son por dentro». Inmediatamente, los 22 hombres comenzaron a transformarse. Sus cuerpos se hicieron más pequeños. Sus brazos y piernas se convirtieron en patas cortas. Sus narices se alargaron en hocicos. Su piel se cubrió de pelo grueso. En pocos segundos, todos se habían convertido en cerdos. Pero lo más cruel de la magia de Circe era que los hombres mantenían sus mentes humanas. Sabían exactamente lo que les había pasado. Entendían todo. Recordaban a sus familias. Pero no podían hablar. Solo podían hacer ruidos de cerdo. No podían caminar en 2 patas. Solo podían arrastrarse en 4 patas como animales. Circe los arrastró a pocilgas sucias detrás del palacio. Les dio bellotas y desperdicios para comer. Se rió mientras lloraban lágrimas humanas de cuerpos de cerdo. Euríloco había visto todo desde afuera del palacio. Corrió de regreso al barco tan rápido como pudo. «Circe convirtió a todos nuestros amigos en cerdos», le gritó Odiseo con la voz quebrada por el terror. «Tenemos que irnos de esta isla maldita inmediatamente». Pero Odiseo no era el tipo de hombre que abandonaba a sus amigos. Tomó su espada de bronce, se puso su armadura de guerra, y caminó solo hacia el palacio de Circe. Iba a rescatar a sus hombres o morir en el intento. En el camino se encontró con alguien que cambiaría todo. Un joven increíblemente hermoso apareció en el sendero frente a él. Era Hermes, el mensajero de los dioses, aunque Odiseo no lo sabía todavía. Hermes tenía sandalias con alas que le permitían volar, y llevaba un bastón dorado con serpientes enrolladas. «¿A dónde vas, Odiseo?», preguntó Hermes con voz amigable. «¿No sabes que Circe es demasiado poderosa para cualquier mortal? Sus pociones pueden convertir al guerrero más fuerte en un gusano indefenso». «Tengo que salvar a mis hombres», respondió Odiseo con determinación. «Son mi responsabilidad. No los voy a abandonar». Hermes sonrió con admiración. «Tienes el corazón de un verdadero héroe. Por eso te voy a ayudar. Pero tienes que seguir mis instrucciones exactamente». Le dio a Odiseo una planta extraña que nunca había visto.
Tenía raíces negras y flores blancas como la nieve. Esta planta se llama muli. Es sagrada y solo crece en el jardín de los dioses. Te protegerá de cualquier magia que use Circe. Cuando ella te ofrezca comida, cómela sin miedo. Cuando trate de convertirte en animal, no va a funcionar. En ese momento, saca tu espada y amenázala. Solo entonces te respetará y hará lo que le pidas. Odiseo siguió el consejo de Hermes al pie de la letra. Entró al palacio de Circe caminando con confianza. Ella lo recibió con la misma sonrisa hermosa que había usado con sus hombres. Le ofreció comida y vino con pociones mágicas. Odiseo comió y bebió todo sin mostrar miedo. Circe esperó unos minutos para que las pociones hicieran efecto. Luego sacó su varita dorada y apuntó hacia Odiseo. «Conviértete en cerdo como tus amigos estúpidos». Pero no pasó nada. Odiseo siguió parado frente a ella, completamente humano, completamente normal. Circe se sorprendió tanto que dejó caer su varita. Nunca antes había fallado su magia. Nadie había resistido sus pociones. Era imposible. En ese momento, Odiseo sacó su espada de bronce y la apuntó directamente al cuello de la bruja. «Devuelve a mis hombres a su forma humana inmediatamente», dijo con voz calmada pero amenazante. «O juro por todos los dioses que te voy a cortar la cabeza». Circe se arrodilló frente a él. «Eres Odiseo de Ítaca», dijo con voz llena de respeto. «Los dioses me habían dicho que algún día vendrías a mi isla. Eres el único hombre en el mundo que puede resistir mi magia». Cumplió su promesa inmediatamente. Fue a las pocinas. Untó una poción diferente en cada cerdo. Y uno por uno, los hombres regresaron a su forma humana. Estaban más fuertes y más jóvenes que antes. La magia de Circe los había mejorado en lugar de dañarlos. Pero luego Circe le dijo algo inesperado a Odiseo: «Quédate conmigo en mi isla. Te enseñaré todos los secretos de la magia. Seremos felices juntos para siempre. Nunca tendrás que preocuparte por tormentas, monstruos o dioses enojados». Odiseo decidió quedarse. ¿Por qué? Porque Circe tenía conocimiento especial que él necesitaba desesperadamente. Ella sabía cómo llegar al inframundo, el reino de los muertos. Y Odiseo necesitaba ir al inframundo para hablar con Tiresias, el profeta ciego. Solo Tiresias podía decirle exactamente cómo llegar a casa sin ofender más a Poseidón. El viaje al inframundo. Después de pasar un año completo en la isla de Circe aprendiendo magia y descansando, Odiseo le pidió el favor más peligroso que se puede pedir: «Enséñame cómo llegar al inframundo. Necesito hablar con los muertos». Circe se puso muy seria. El inframundo no es lugar para los vivos. Es el reino de Hades, dios de los muertos. Si cometes un error allí, tu alma quedará atrapada para siempre entre las sombras. Pero cuando vio que Odiseo estaba completamente decidido, le dio las instrucciones más precisas. Navega hacia el norte hasta llegar al fin del mundo, donde el río Océano se encuentra con las tierras de los cimerios. Allí encontrarás una cueva negra que es la entrada al reino de los muertos. Lleva contigo 2 ovejas negras como sacrificio. Cava un hoyo en la tierra. Sacrifica las ovejas y deja que su sangre llene el hoyo. La sangre de los vivos atraerá a los espíritus de los muertos. Pero ten cuidado, no dejes que ningún espíritu beba la sangre hasta que hayas hablado con Tiresias. Odiseo y sus hombres navegaron hacia el norte durante días hasta llegar a una tierra donde el sol nunca brillaba. Era un lugar de niebla eterna y frío que penetraba hasta los huesos. El aire olía a muerte y podredumbre. Era el lugar más depresivo y aterrador que habían visto jamás. Encontraron la cueva que describió Circe. Era una abertura negra en la tierra que parecía descender hasta el centro del mundo. No se veía el fondo. Solo oscuridad total que tragaba cualquier luz. Siguiendo las instrucciones exactas de Circe, Odiseo cavó un hoyo cerca de la entrada de la cueva. Sacrificó las 2 ovejas negras.
Su sangre caliente llenó el hoyo y comenzó a humear en el aire frío. Inmediatamente comenzaron a aparecer las sombras de los muertos. Primero fueron solo formas vagas y transparentes. Luego se volvieron más claros. Miles y miles de espíritus salieron de la cueva. Guerreros muertos en batalla. Mujeres que habían muerto en el parto. Niñas que habían muerto de enfermedades. Ancianos que habían muerto de vejez. Todos querían beber la sangre que les daría la fuerza para hablar con los vivos. El primer espíritu que Odiseo reconoció le rompió el corazón. Era Elpenor, uno de sus propios hombres que había muerto en la isla de Circe. Elpenor se había emborrachado una noche, se había subido al techo del palacio para dormir, y se había caído rompiéndose el cuello. Odiseo, mi rey, dijo Elpenor con voz triste como el viento, por favor regresa a la isla de Circe y entierra mi cuerpo apropiadamente. No me dejes sin tumba. Sin entierro no puedo descansar en paz para la eternidad. Odiseo prometió regresar a enterrar a su amigo. Luego llegaron otros espíritus que conocía. El más doloroso de todos fue el espíritu de su madre, Antiquia. Había muerto de tristeza mientras esperaba su regreso de la guerra. Hijo mío, le dijo con lágrimas que brillaban como cristal, he esperado tanto tiempo para verte. He muerto con el corazón roto porque pensé que nunca regresarías. Odiseo trató de abrazar a su madre, pero ella era solo un espíritu. Sus brazos pasaron a través de ella como si fuera humo. No podía tocarla, no podía consolarla, solo podía hablar con ella y prometerle que llegaría a casa. También aparecieron grandes héroes de la guerra de Troya. Aquiles, el guerrero más fuerte de todos. Agamenón, el rey que había liderado el ejército griego. Áyax, el gigante que había sido el mejor amigo de Aquiles. Todos querían saber cómo había terminado la guerra. Todos querían noticias del mundo de los vivos. Pero Odiseo esperó pacientemente hasta que apareció el espíritu que realmente necesitaba ver, Tiresias, el profeta ciego que podía ver el futuro incluso estando muerto. Tiresias bebió la sangre del sacrificio. Sus ojos ciegos se iluminaron con sabiduría divina. Y comenzó a dar a Odiseo la profecía que determinaría el resto de su vida. Tu viaje será largo y lleno de peligros terribles, dijo Tiresias con voz que sonaba como ecos de la eternidad. Poseidón todavía está furioso contigo por cegar a su hijo. Te va a perseguir por todo el océano. Va a tratar de matarte 100 veces. Pero puedes llegar a casa si sigues mis instrucciones exactamente. Pronto van a llegar a la isla del sol, Trinacria. En esa isla hay vacas sagradas que pertenecen a Helios, dios del sol. Son las vacas más hermosas del mundo. Pero son sagradas. No las toquen. No las hieran. No las coman. No importa cuánta hambre tengan. Si respetan las vacas sagradas, todos ustedes llegarán a casa vivos. Pero si alguno de tus hombres lastima una sola vaca, todos morirán. Solo tú sobrevivirás. Llegarás a casa después de muchos años más de sufrimiento. Llegarás solo, en barco extranjero, sin ninguno de tus compañeros. Y cuando llegues a Ítaca, encontrarás tu casa invadida por hombres malvados que quieren casarse con tu esposa. Tendrás que matarlos a todos para recuperar tu reino. Odiseo memorizó cada palabra de la profecía. Sabía que su vida dependía de seguir exactamente los consejos de Tiresias. Pero cuando regresó al barco, decidió no contarles todos los detalles a sus hombres. No quería asustarlos. No quería que perdieran la esperanza. Era una decisión que le costaría la vida a todos sus amigos. Las sirenas y su canto mortal. Después de regresar del inframundo con las profecías de Tiresias, Odiseo y sus hombres regresaron a la isla de Circe para cumplir su promesa. Encontraron el cuerpo del Elpenor donde se había caído del techo. Lo enterraron con todos los honores de un guerrero. Construyeron una tumba hermosa con vista al mar. Circe estaba impresionada de que hubieran regresado vivos del reino de los muertos.
Ustedes son los únicos mortales que han ido al inframundo y han regresado, les dijo. Eso los convierte en héroes entre los héroes. Pero su viaje aún no ha terminado. Todavía les esperan peligros que pueden destruir incluso a los más valientes. Les dio consejos detallados sobre los peligros que encontrarían. Primero van a pasar por la isla de las sirenas. Las sirenas son criaturas mitad mujer, mitad pájaro. Son las cantantes más hermosas del universo. Pero cualquiera que escuche su canto completo se vuelve loco de deseo. Salta al mar para nadar hacia ellas. Y se ahoga antes de llegar a su isla. Sus voces son más hermosas que la música de los dioses. Cantan sobre secretos del pasado y del futuro. Prometen conocimiento que ningún humano posee. Es imposible resistir su canto una vez que lo escuchas completamente. Como pasar sin morir de locura. Circe tenía un plan que nunca se había intentado antes. Tapen los oídos de todos tus hombres con cera de abeja. Que no puedan escuchar ni un solo sonido. Pero si tú quieres escuchar el canto de las sirenas sin morir, pídeles que te aten fuertemente al mástil del barco. No importa cuánto ruegues, que no te suelten hasta pasar completamente la isla. Serás el primer mortal en escuchar a las sirenas y sobrevivir para contarlo. Odiseo siguió las instrucciones de Circe al pie de la letra. Cuando se acercaron a la isla de las sirenas, derritió cera de abeja y tapó completamente los oídos de todos sus hombres. Luego les pidió que lo ataran al mástil con las cuerdas más fuertes que tenían. Las cuerdas estaban tan apretadas que no podía mover ni un dedo. Sus hombres remaron en silencio hacia la isla maldita. No podían escuchar nada. Ni el sonido del mar, ni el viento, ni las gaviotas. Solo silencio total. Pero Odiseo podía escuchar todo perfectamente. Y cuando las sirenas comenzaron a cantar, casi pierde la cordura inmediatamente. Su canto era indescriptiblemente hermoso. Era más hermoso que cualquier música humana que hubiera escuchado jamás. Más hermoso que las canciones de los mejores poetas. Más hermoso que el sonido de la lluvia en primavera. Más hermoso que la risa de los niños. Era la música más perfecta del universo. Pero no cantaban sobre amor o belleza. Cantaban sobre la guerra de Troya. Sobre secretos que Odiseo no conocía. Sobre el futuro de Grecia. Sobre los misterios del universo que ningún humano había descubierto. Ven, famoso Odiseo, cantaron con voces que sonaban como coros de ángeles, orgullo de los griegos. Detén tu barco y escucha nuestras voces. Nadie ha pasado por nuestra isla sin detenerse a escuchar nuestro canto dulce. Todos se van más sabios y felices. Sabemos todo lo que pasó en Troya. Todo lo que sufrieron griegos y troyanos por voluntad de los dioses. Sabemos todo lo que va a pasar en el futuro. Ven y aprende los secretos del universo. Odiseo se volvió completamente loco de curiosidad y deseo. Gritó a sus hombres, desátenme. Tengo que ir con ellas. Tengo que saber los secretos que están cantando. Es más importante que llegar a casa. Luchó contra las cuerdas con toda su fuerza. Se lastimó las muñecas tratando de liberarse. Gritó y suplicó. ¿Prometió riquezas? Amenazó con castigarlos. Pero sus hombres no podían escucharlo porque tenían los oídos tapados. Siguieron remando en línea recta, ignorando completamente los gritos desesperados de su rey. Finalmente pasaron la isla de las sirenas. El canto se desvaneció en la distancia. Odiseo dejó de luchar. Sus hombres se quitaron la cera de los oídos y lo desataron del mástil. Odiseo había sido el primer hombre en la historia en escuchar a las sirenas y sobrevivir. Pero el precio había sido terrible. Por el resto de su vida, recordaría su canto. Por el resto de su vida, se preguntaría qué secretos le habrían revelado. Por el resto de su vida, una parte de él desearía haber saltado al mar para estar con ellas para siempre. Escila y Caribdis, el pasaje de la muerte. Después de pasar a las sirenas, llegaron al desafío más terrible de todo su viaje.
Tenían que navegar a través de un estrecho muy angosto entre dos monstruos que habían matado a miles de marineros. De un lado del estrecho estaba Escila. Era un monstruo marino horrible que vivía en una cueva en un acantilado altísimo. Tenía 6 cabezas de perro, cada una con 3 filas de dientes afilados como dagas. Su cuerpo era como el de una mujer gigante, pero de su cintura hacia abajo tenía tentáculos como pulpo. Cuando los barcos pasaban cerca de su cueva, bajaba sus 6 cabezas como serpientes y se comía exactamente 6 marineros de una vez. Del otro lado estaba Caribdis, aún más peligrosa. Caribdis era un remolino gigante que tenía vida propia. 3 veces al día succionaba toda el agua del mar hacia abajo como si fuera un desagüe monstruoso. Cualquier barco atrapado en el remolino era destrozado en 1000 pedazos. Los marineros eran arrastrados hacia las profundidades y nunca regresaban. El estrecho entre los dos monstruos era tan angosto que era imposible pasar sin acercarse peligrosamente a uno de ellos. No había manera de evitar a ambos. Era una elección horrible, muerte segura o muerte probable. Circe le había dado consejos específicos a Odiseo antes de partir. Es absolutamente imposible pasar sin perder algo. Si tratas de evitar ambos monstruos, te quedarás atrapado en el medio y ambos te atacarán. Si vas muy cerca de Caribdis, perderás todo tu barco y todos tus hombres morirán. Si vas cerca de Escila, solo perderás 6 hombres, los mejores y más fuertes. Es una decisión horrible, pero tienes que elegir el mal menor. Es mejor salvar a la mayoría sacrificando a unos pocos. Era la decisión más difícil que Odiseo había tenido que tomar en su vida. Eligió navegar cerca de Escila. Mejor perder 6 amigos que perder a todos. Pero no les dijo a sus hombres lo que iba a pasar. Sabía que si les decía, entrarían en pánico y cometerían errores fatales. Mientras se acercaban al estrecho maldito, Odiseo se puso su armadura completa de guerra. Tomó 2 lanzas largas en las manos. Les dijo a sus hombres que remaran tan rápido como nunca antes habían remado en sus vidas. El ruido era ensordecedor. A la derecha, Caribdis rugía como un dragón mientras succionaba agua. El remolino era tan poderoso que podían sentir su fuerza tirando del barco. A la izquierda, podían ver la cueva oscura donde vivía Escila. Podían oler su aliento putrefacto. Podían escuchar sus 6 cabezas gruñendo de hambre. Odiseo mantuvo a todos sus hombres concentrados en Caribdis. «Miren el remolino», gritó. «No dejen que nos arrastre». Quería que estuvieran distraídos. Quería que no vieran lo que venía del otro lado. Entonces Escila atacó. Sus 6 cabezas bajaron de la cueva como rayos. Cada cabeza agarró a uno de los mejores hombres de Odiseo. Los levantaron hacia la cueva mientras gritaban pidiendo ayuda. Odiseo vio sus caras. Conocía sus nombres. Algunos habían luchado a su lado durante 10 años en Troya. «Odiseo», gritaron mientras eran llevados hacia arriba. «¡Ayúdanos! ¡Sálvanos!». Extendían sus brazos hacia él. Sus ojos estaban llenos de terror y confusión. No entendían por qué su rey no los estaba salvando. Odiseo levantó sus lanzas, pero sabía que era inútil. Escila estaba demasiado alta. Sus lanzas no podrían alcanzarla. Y si trataba de salvar a esos 6 hombres, el barco se acercaría demasiado a la cueva. Escila podría agarrar a 6 más. O Caribdis podría atrapar a todo el barco. Tuvo que mirar cómo Escila se comía a sus amigos. Vio cómo desaparecían en las bocas gigantes del monstruo. Escuchó sus gritos que se desvanecían en ecos. Era lo más horrible que había visto en toda su vida. Peor que cualquier batalla en Troya. Peor que ver morir a Aquiles. Peor que cualquier pesadilla. Pero el resto de la tripulación había sobrevivido. Habían pasado el estrecho de la muerte. Estaban vivos. El sacrificio había funcionado. Era una victoria terrible, pero era una victoria. Odiseo nunca se perdonó por esa decisión.
Por el resto de su vida, recordaría las caras de esos 6 hombres. Por el resto de su vida, escucharía sus gritos pidiendo ayuda. Por el resto de su vida, se preguntaría si habría podido salvarlos de alguna manera. Pero sabía que había tomado la única decisión posible. Era mejor salvar a 39 hombres sacrificando a 6 que perder a todos los 45 por tratar de salvar a los 6. Era la matemática cruel del liderazgo en tiempos desesperados. La isla del sol, la tentación final. Después de pasar Escila y Caribdis con el corazón destrozado por la pérdida de sus 6 mejores hombres, navegaron durante días hasta llegar a una isla que parecía el paraíso. Era Trinacria, la isla sagrada de Helios, dios del sol. La isla más hermosa que habían visto jamás. Tenía playas de arena dorada que brillaban como oro bajo el sol. Tenía bosques verdes llenos de frutas dulces. Tenía ríos de agua cristalina. Tenía aire puro que olía a flores. Después de tantos horrores, parecía un regalo de los dioses. Pero en esta isla vivían las criaturas más hermosas del mundo, las vacas sagradas de Helios. Eran vacas perfectas, con pelaje que brillaba como seda blanca. Eran más grandes que las vacas normales. Más fuertes. Más hermosas. Y completamente inmortales. Nunca envejecían, nunca se enfermaban, nunca morían. Odiseo recordó perfectamente la advertencia de Tiresias en el inframundo: no toquen las vacas sagradas. Si las respetan, todos llegarán a casa. Si las lastiman, todos morirán excepto tú. Reunió a sus 39 hombres sobrevivientes en la playa. Escúchenme muy cuidadosamente, les dijo con la voz más seria que habían escuchado jamás. Esta isla pertenece a Helios, dios del sol. Las vacas que ven ahí son sagradas. No podemos tocarlas. No podemos herirlas. No podemos comerlas. Si alguien lastima una sola vaca, todos vamos a morir. Tenemos comida suficiente en el barco para varios días. Vamos a quedarnos solo el tiempo necesario para reparar las velas y descansar. Luego nos vamos inmediatamente. Todos sus hombres juraron por todos los dioses que no tocarían las vacas sagradas. Entendían el peligro. Habían visto demasiados horrores como para arriesgar más castigos divinos. Planeaban quedarse solo 3 días. Se quedaron atrapados durante un mes completo. Poseidón, que todavía estaba furioso con Odiseo, envió las tormentas más terribles que habían visto jamás. Vientos que soplaban en direcciones opuestas al mismo tiempo. Olas tan altas como montañas. Lluvia que caía como piedras. Rayos que caían constantemente alrededor de la isla. Era imposible salir al mar. Cualquier barco que tratara de navegar en esa tormenta sería destrozado inmediatamente. Estaban completamente atrapados en la isla. No podían hacer nada excepto esperar a que la tormenta terminara. Pero la tormenta no terminaba. Día tras día, semana tras semana, la tormenta continuaba. Su comida se agotó completamente. Empezaron a pasar hambre real. Hambre que duele físicamente. Hambre que te hace pensar solo en comida. Hambre que te vuelve loco. Trataron de pescar, pero Poseidón había ahuyentado todos los peces. Trataron de cazar pájaros, pero no había pájaros en la isla. Trataron de encontrar frutas comestibles, pero no había frutas. La única comida en toda la isla eran las vacas sagradas. Las vacas más hermosas, más gordas, más deliciosas que habían visto jamás. Pero Odiseo no cedía. Prefiero morir de hambre que ofender a Helios, les decía a sus hombres cada día. Hemos sobrevivido a tanto. Podemos sobrevivir al hambre. La tormenta tiene que terminar eventualmente. Un día, después de 3 semanas de hambre, Odiseo se alejó solo para subir a una montaña y rezar a todos los dioses. Necesitaba alejarse del grupo. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar una solución. Subió hasta la cima más alta de la isla para estar más cerca del cielo.
Sus hombres se quedaron solos en la playa. Miraron las vacas hermosas que pastaban tranquilamente cerca del campamento. Sus estómagos rugían de hambre. Sus cuerpos estaban débiles por falta de comida. Sus mentes estaban desesperadas. «Vamos a morir de hambre», dijo uno de los hombres. «Llevamos 3 semanas sin comer prácticamente nada. Nos estamos volviendo esqueletos. Es mejor morir por el enojo de los dioses que morir lentamente de hambre», dijo otro. «Por lo menos si comemos las vacas, moriremos con el estómago lleno». «Odiseo está loco si piensa que podemos sobrevivir sin comida para siempre», dijo un tercero. «Somos soldados, no santos. Tenemos derecho a sobrevivir». La tentación fue demasiado fuerte. La desesperación fue más poderosa que el miedo. El hambre fue más fuerte que la obediencia. La supervivencia inmediata fue más importante que las consecuencias futuras. Mataron varias de las vacas más grandes. Las cocinaron en una fogata gigante. Se las comieron con una desesperación que daba miedo. Era la primera comida real que habían tenido en semanas. Sabía mejor que cualquier cosa que hubieran comido en sus vidas. Cuando Odiseo regresó de la montaña, ya era demasiado tarde. El aroma de la carne asada llenaba toda la isla. El humo de la fogata subía directamente al cielo. Era imposible esconder lo que habían hecho. «¿Qué han hecho?», gritó Odiseo cuando vio los restos de las vacas sagradas. «Los he condenado a muerte a todos. Han firmado su propia sentencia de muerte». Pero sus hombres ya no le tenían miedo. Estaban llenos de comida por primera vez en semanas. Se sentían fuertes otra vez. «Preferimos morir luchando que morir de hambre», le dijeron. «Hicimos lo que tuvimos que hacer para sobrevivir». El aroma de la carne asada llegó hasta el monte Olimpo. Helios, dios del sol, se enfureció tanto que el cielo se puso rojo como sangre. Zeus rugió con una voz que se escuchó en todo el universo. «Estos mortales malditos mataron mis vacas sagradas. Castígalos inmediatamente o yo dejaré de dar luz al mundo. Sumiré al universo en oscuridad eterna». Zeus no tenía elección. Sin la luz del sol, todo en el universo moriría. Plantas, animales, humanos, incluso los dioses necesitaban la luz para sobrevivir. Tenía que castigar a los hombres de Odiseo inmediatamente. Al día siguiente, cuando los hombres trataron de salir de la isla aprovechando que la tormenta había terminado, Zeus estaba esperando. En cuanto el barco llegó a mar abierto, el rey de los dioses lanzó el rayo más poderoso que había creado jamás. El rayo partió el barco exactamente por la mitad. La madera explotó en 1000 pedazos. El mástil se quebró como un palillo. Las velas se quemaron instantáneamente. Los 39 hombres cayeron al agua. Algunos murieron inmediatamente por la explosión. Los otros se ahogaron en pocos minutos. El mar se los tragó a todos sin excepción. Solo Odiseo sobrevivió. Exactamente como había profetizado Tiresias en el inframundo. «Todos tus hombres morirán. Solo tú llegarás a casa. Llegarás solo, después de muchos años más de sufrimiento». Odiseo se agarró desesperadamente de un pedazo grande de madera del barco destrozado. Flotó en el mar durante horas. Vio desaparecer los cuerpos de todos sus amigos. 600 hombres habían salido de Troya con él. Ahora estaba completamente solo en el océano infinito. Su castigo apenas estaba comenzando. 7 años con Calipso, la prisión dorada. Odiseo flotó en el océano durante días completos, agarrado a los restos de su barco. Sin comida, sin agua dulce, sin protección del sol. Las olas lo llevaban hacia donde querían. No tenía control sobre su destino. Estaba completamente a merced del mar. Finalmente, casi muerto de sed y agotamiento, las corrientes lo llevaron hasta una isla desconocida. Era una isla pequeña pero hermosa, con playas de arena blanca y bosques de árboles frutales. Cuando llegó a la orilla,
Se arrastró por la arena y se desmayó de cansancio. Esta era la isla de Ogygia, hogar de Calipso. Calipso era una ninfa, una diosa menor, hija del titán Atlas. Era increíblemente hermosa, con cabello dorado que brillaba como rayos de sol y ojos azules como el océano más profundo. Tenía poderes mágicos que le permitían controlar su isla y todo lo que vivía en ella. Cuando Calipso encontró a Odiseo medio muerto en su playa, se enamoró de él inmediatamente. No había visto a un hombre en cientos de años. Había estado sola en su isla desde el principio del tiempo. Cuando vio a este héroe famoso, destrozado pero aún hermoso, decidió que era el regalo perfecto que los dioses le habían enviado. «Te voy a cuidar», le dijo mientras lo llevaba a su palacio en el centro de la isla. «Nunca más vas a sufrir. Nunca más vas a estar en peligro. Vas a vivir conmigo para siempre». Y así comenzó la prisión más hermosa del mundo. Calipso curó todas las heridas de Odiseo con pociones mágicas. Le dio comida más deliciosa que cualquier cosa que hubiera probado. Le dio ropa más fina que la de cualquier rey. Le construyó una casa perfecta con vista al mar. Le dio todo lo que un hombre podría desear. Pero había una cosa que no le daba: libertad. Cada vez que Odiseo hablaba de regresar a casa, Calipso se ponía triste y cambiaba el tema. «¿Por qué quieres irte?», le preguntaba. «¿Qué te puede dar Ítaca que yo no te pueda dar? Tu esposa es mortal. Va a envejecer y morir. Yo soy inmortal. Siempre voy a ser joven y hermosa. Si te quedas conmigo, te voy a hacer inmortal también. Nunca vas a envejecer. Nunca vas a morir. Vamos a ser felices juntos para toda la eternidad». Pero Odiseo no quería la inmortalidad. No quería la belleza eterna. No quería los placeres infinitos. Lo único que quería era regresar a casa. Ver a su esposa Penélope. Conocer a su hijo Telémaco. Dormir en su propia cama. Caminar por su propia tierra. Todos los días se sentaba en la playa y lloraba mientras miraba el horizonte. Miraba hacia el este, hacia Grecia, hacia su hogar que estaba a miles de millas de distancia. Lloraba lágrimas de desesperación porque sabía que nunca podría nadar esa distancia. Lloraba lágrimas de frustración porque estaba atrapado en el paraíso. Lloraba lágrimas de tristeza porque extrañaba a su familia más de lo que podía soportar. Calipso no entendía por qué estaba triste. «Te doy amor», le decía. «Te doy belleza. Te doy inmortalidad. Te doy una vida sin problemas. ¿Qué más puedes querer?». Pero Odiseo entendía algo que Calipso no podía entender. La felicidad real viene de las conexiones reales con personas que eliges amar. No viene de los placeres que otros te imponen. No viene de la belleza artificial. No viene de la perfección falsa. Prefería una vida imperfecta pero auténtica a una vida perfecta pero falsa. Así pasó 7 años completos. 7 años atrapado en el paraíso. 7 años llorando en la playa. 7 años rogando a los dioses que lo liberaran. 7 años sintiendo que se volvía loco de desesperación. Finalmente, los dioses se dieron cuenta de la situación. Zeus envió a Hermes, el mensajero de los dioses, con una orden directa para Calipso: «Tienes que dejar ir a Odiseo. Ha sufrido suficiente. Es hora de que regrese a casa». Calipso se puso furiosa. «¿Por qué los dioses me quitan lo único que me hace feliz?», gritó. «He estado sola durante eternidades. Finalmente encuentro amor verdadero y me lo quitan». Pero no podía desobedecer una orden directa de Zeus. Con el corazón roto, le dijo a Odiseo que era libre de irse. «Te voy a dar madera para construir una balsa», le dijo con lágrimas en los ojos. «Te voy a dar comida para el viaje. Te voy a dar viento favorable. Pero antes de que te vayas, déjame ofrecerte la inmortalidad una vez más. Si te quedas conmigo, vivirás para siempre. Serás joven y fuerte para toda la eternidad. Si regresas con tu esposa mortal,
Vas a envejecer. Vas a morir. Ella va a morir. Todo lo que amas va a desaparecer con el tiempo. La respuesta de Odiseo fue una de las declaraciones más hermosas sobre el amor verdadero jamás pronunciadas. Calipso, tú eres más hermosa que Penélope. Eres inmortal y ella es mortal. Eres poderosa y ella es solo humana. ¿Reconozco todo esto? Pero aún así, cada día que vivo deseo estar en casa con ella más que cualquier otra cosa en el universo. Prefiero una vida corta y real con la persona que amo a una vida eterna y falsa con alguien que no elegí amar. Con el corazón destrozado pero respetando su decisión, Calipso lo ayudó a construir una balsa. Le dio las mejores maderas de su isla. Le dio cuerdas mágicas que nunca se romperían. Le dio comida que duraría semanas. Le dio agua dulce en jarras que nunca se vaciarían. Y con lágrimas corriendo por su cara, lo vio partir hacia el horizonte. Odiseo era libre por primera vez en 7 años. La tormenta final y los feacios. Odiseo navegó en su balsa durante días con viento perfecto. Podía ver tierra a lo lejos. Finalmente iba a llegar a algún lugar civilizado donde podría conseguir un barco real para completar su viaje. ¿A casa? Después de 7 años de prisión, estaba más cerca de la libertad de lo que había estado desde que salió de Troya. Pero Poseidón todavía no había terminado con él. El dios del mar había estado ocupado con otros asuntos durante los 7 años que Odiseo estuvo atrapado con Calipso. Pero ahora que estaba libre, Poseidón recordó su venganza. Vio a Odiseo navegando felizmente hacia la libertad y se enfureció. Ese mortal maldito piensa que puede escapar de mi castigo, rugió Poseidón. Los otros dioses lo pueden haber liberado de Calipso, pero yo todavía tengo poder sobre los mares. Envió la tormenta más terrible que Odiseo había enfrentado jamás. Olas tan altas como edificios de 10 pisos. Vientos que gritaban como demonios. Lluvia que caía como piedras. Rayos que iluminaban el cielo cada segundo. La balsa de Odiseo era como una cáscara de nuez en un huracán. Las olas gigantes golpearon su balsa hasta hacerla pedazos. La comida que le había dado Calipso se perdió en el mar. Las jarras de agua se rompieron. Las cuerdas mágicas se partieron. En pocos minutos, no quedaba nada de su balsa excepto algunos pedazos de madera flotando. Odiseo tuvo que nadar por horas en olas que trataban de hundirlo constantemente. Sus brazos le dolían tanto que pensó que se iban a romper. Sus pulmones se llenaban de agua salada cada vez que trataba de respirar. 3 veces se hundió completamente y pensó que iba a morir. 3 veces logró llegar a la superficie y seguir nadando. Pero una diosa marina llamada Ino se compadeció de él. Se apareció como una gaviota y le gritó: «Odiseo, quítate toda la ropa. Te está pesando y va a hacer que te hundas. Nada desnudo hacia esa costa. Es tu única oportunidad de sobrevivir». Odiseo siguió su consejo. Se quitó toda la ropa y nadó completamente desnudo hacia una costa rocosa que podía ver a lo lejos. Sus músculos le dolían como si estuvieran en llamas. Su piel estaba cortada por la sal. Sus ojos estaban tan hinchados que casi no podía ver. Pero siguió nadando. Finalmente, más muerto que vivo, llegó a una playa de arena. Se arrastró fuera del agua y se desmayó inmediatamente en la orilla. Estaba completamente desnudo, completamente agotado, completamente deshidratado. Parecía más un cadáver que un héroe. A la mañana siguiente, lo despertó la voz más dulce que había escuchado en años. Era una princesa joven llamada Nausicaa que había venido a lavar ropa al río con sus sirvientas. Cuando encontraron a Odiseo desnudo en la playa, las sirvientas gritaron de terror y corrieron. Pero Nausicaa se quedó. Era valiente y amable, y vio que este hombre necesitaba ayuda. «No tengas miedo», le dijo a Odiseo con voz gentil. «Estás en la tierra de los feacios. Somos el pueblo más hospitalario del mundo. Te vamos a ayudar». Le dio ropa limpia y comida fresca.
Le dijo cómo llegar a la ciudad. Ve al palacio de mis padres, le dijo. Son el rey Alcino y la reina Arete. Les encantan las historias de héroes. Si les cuentas tus aventuras, te ayudarán a llegar a casa. Los feacios resultaron ser exactamente lo que Nausicaa había prometido. Eran el pueblo más hospitalario, más generoso, más amable que Odiseo había conocido jamás. Lo recibieron como si fuera un príncipe. Le dieron un banquete magnífico. Le dieron ropa de la mejor calidad. Le dieron una habitación en el palacio real. Y cuando le pidieron que contara su historia, Odiseo les contó todas sus aventuras. El cíclope, las sirenas, Circe, el inframundo, Escila y Caribdis, los lestrigones, Calipso. Todo. Los feacios escucharon fascinados durante toda la noche. Nunca habían escuchado aventuras tan increíbles. Te vamos a llevar a casa, prometió el rey Alcino. Tenemos los barcos más rápidos del mundo. Barcos que navegan solos sin necesidad de viento. En un día estarás en Ítaca. Era la primera vez en 10 años que alguien le prometía ayuda sin pedir nada a cambio. Los feacios cargaron su barco mágico con regalos increíbles, oro, plata, ropa fina, armaduras hermosas, más riqueza de la que había tenido jamás. Y mientras Odiseo dormía profundamente por primera vez en años, el barco navegó silenciosamente a través de la noche hacia Ítaca. Ítaca, el regreso después de 20 años. Cuando Odiseo despertó, estaba acostado en una playa que le parecía familiar pero que no reconocía completamente. Los marineros feacios lo habían dejado durmiendo en la arena junto con todos sus regalos. Sus barcos mágicos ya habían regresado. A su tierra lejana, estaba solo otra vez, pero esta vez en territorio conocido. Sin embargo, no sabía dónde estaba exactamente. Habían pasado 20 años desde que había visto su isla. Todo se veía diferente. Los árboles habían crecido. Las rocas habían cambiado de forma. Los senderos eran diferentes. Por un momento terrible, pensó que los feacios lo habían engañado y lo habían llevado a una isla desconocida. Entonces apareció una figura que cambiaría todo. Era un pastor joven que caminaba por la playa. Pero en realidad era Atenea, la diosa de la sabiduría, disfrazada. Atenea había sido la protectora de Odiseo durante toda la guerra de Troya. Lo había ayudado con el plan del caballo de Troya. Había estado esperando su regreso durante 20 años. ¿Qué lugar es este?, preguntó Odiseo al pastor. Es Ítaca, respondió Atenea con una sonrisa secreta. Odiseo estaba en casa. Después de 20 años de guerra y aventuras, finalmente había llegado a su propia isla. Quería gritar de alegría. Quería correr a su palacio. Quería abrazar a su esposa. Quería conocer a su hijo. Pero Atenea tenía noticias terribles que enfriarían su alegría. Tu palacio está lleno de hombres malvados, le dijo después de revelar su identidad divina. Son más de 100 pretendientes que quieren casarse con Penélope. Han estado viviendo en tu casa durante años. Están comiendo tu comida, bebiendo tu vino, maltratando a tus sirvientes. Han convertido tu hogar en un lugar de borrachera y violencia. Están presionando a Penélope para que elija uno de ellos como esposo. Algunos incluso han planeado matar a Telémaco para que no pueda reclamar el trono cuando crezca. Si entras al palacio como Odiseo, te van a matar inmediatamente. Son demasiados y están demasiado bien armados. Atenea tenía un plan brillante. Transformó la apariencia de Odiseo con magia divina. Lo convirtió en un mendigo viejo y arrugado. Le dio ropa haraposa. Le puso una barba gris. Le encorvó la espalda. Lo hizo ver como el hombre más pobre y más inofensivo del mundo. Ve al palacio disfrazado, le dijo Atenea. Averigua quién te sigue siendo fiel después de todos estos años. Descubre cuáles sirvientes te han traicionado. Observa a los pretendientes. Aprende sus debilidades. Luego podrás planear tu venganza.
Pero primero, Odiseo tenía que reunirse con alguien muy especial. Siguiendo las instrucciones de Atenea, caminó hacia las colinas donde vivía Eumeo, su viejo porquero. Eumeo había sido uno de sus sirvientes más fieles. Un hombre honesto que cuidaba los cerdos del palacio real. Si alguien se había mantenido leal durante 20 años, sería Eumeo. Cuando llegó a la cabaña humilde de Eumeo, el porquero lo recibió con la hospitalidad tradicional griega. Aunque Odiseo parecía un mendigo pobre, Eumeo le dio comida y un lugar para dormir. No sabía que estaba recibiendo a su propio rey. Mi amo Odiseo era un buen hombre, le dijo Eumeo al mendigo mientras compartían una cena simple. Ojalá regresara para deshacerse de estos parásitos que han invadido su casa. Están destruyendo todo lo que él construyó. Su esposa Penélope sufre todos los días. Su hijo Telémaco está en peligro constante. Odiseo se sintió profundamente conmovido al descubrir que después de 20 años, este hombre simple seguía siendo completamente fiel. No solo recordaba a su amo con cariño. Estaba genuinamente preocupado por su familia. Era exactamente el tipo de persona en la que se podía confiar. Telémaco regresa, el encuentro entre padre e hijo. Mientras Odiseo estaba escondido en la cabaña de Eumeo, su hijo Telémaco regresó a Ítaca después de su propio viaje de búsqueda. Telémaco había estado viajando por Grecia durante meses, visitando a otros reyes que habían luchado en Troya, buscando noticias de su padre. Había aprendido mucho durante su viaje. Había escuchado historias sobre la inteligencia y el valor de Odiseo. Había descubierto que su padre era respetado por todos los héroes griegos. Pero también había aprendido que probablemente estaba muerto. Ninguno de los reyes que había visitado tenía noticias recientes de él. Mientras tanto, los pretendientes habían planeado una trampa para matar a Telémaco cuando regresara. Habían puesto barcos de guerra en todos los puertos principales de Ítaca. Querían asesinarlo antes de que pudiera causar problemas. Pero Atenea ayudó a Telémaco a evitar la trampa. Lo guió hacia una playa secreta donde pudo desembarcar sin ser visto. Luego le dijo que fuera directamente a la cabaña de Eumeo antes de ir al palacio. Cuando Telémaco llegó a la cabaña, se encontró con el mendigo extraño. Padre e hijo se vieron cara a cara por primera vez en 20 años. Pero no se reconocieron. ¿Cómo podrían? Telémaco tenía 1 año cuando Odiseo se fue a la guerra. Ahora tenía 21. Era un hombre completamente formado, alto, fuerte, inteligente. Para Odiseo, era como ver a un extraño que tenía su propia cara. Y Odiseo parecía un mendigo viejo y arrugado. No había nada en su apariencia que pudiera recordarle a Telémaco al padre heroico que había imaginado toda su vida. Telémaco trató al mendigo con respeto y amabilidad. Le ofreció comida. Le preguntó sobre sus viajes. Pero no sentía ninguna conexión especial. Era solo un extraño que necesitaba ayuda. Cuando Eumeo se fue a llevar noticias de la llegada de Telémaco al palacio, Atenea apareció en la cabaña. Quitó el disfraz mágico de Odiseo. En segundos, el mendigo viejo se transformó en un hombre fuerte, noble, con barba negra y ojos brillantes. Telémaco vio a un guerrero magnífico donde antes había estado un mendigo haraposo. Telémaco pensó que estaba viendo un dios. ¿Eres Zeus?, preguntó asustado, cayendo de rodillas. ¿Eres Apono? ¿Qué dios eres? No soy un dios, dijo Odiseo con voz que temblaba de emoción. Soy tu padre. Soy Odiseo. He regresado a casa después de 20 años. Era el momento que ambos habían soñado y temido durante toda su vida. Telémaco no podía creerlo. Es imposible, gritó. Mi padre está muerto. Los pretendientes me dijeron que estaba muerto. Mi madre llora por él todas las noches porque está muerto. Estoy vivo, dijo Odiseo, extendiendo sus brazos. Estoy aquí. Soy tu padre. He regresado para recuperar mi familia y mi reino. Lentamente, Telémaco comenzó a creer.
Vio algo familiar en los ojos del extraño. Algo que había visto en espejos. Algo que había visto en retratos antiguos de su padre. Vio su propia cara, pero mayor, más sabia, marcada por años de sufrimiento. Lloraron abrazados durante mucho tiempo. Era un encuentro que habían esperado durante 20 años. Un padre que había perdido la infancia completa de su hijo. Un hijo que había crecido sin conocer a su padre. Tenían toda una vida de historias que compartir. Toda una vida de amor perdido que recuperar. Pero no tenían tiempo para sentimentalismos. Los pretendientes estaban planeando matar a Telémaco. Penélope estaba siendo presionada para casarse. El reino estaba en peligro. Tenían que actuar rápidamente. Juntos planearon la reconquista de su propio hogar. En el palacio, la casa convertida en infierno. Odiseo y Telémaco decidieron ir al palacio por separado. Telémaco iría primero como el príncipe que regresaba de su viaje. Odiseo llegaría después, disfrazado otra vez como mendigo. Nadie sospecharía que el mendigo era en realidad el rey que regresaba. Cuando Odiseo entró a su propio palacio disfrazado, lo que vio le rompió el corazón y lo enfureció al mismo tiempo. Su hogar hermoso había sido convertido en algo horrible. Era como si hubieran profanado un templo. Los pretendientes habían convertido el gran salón en una cantina ruidosa. Más de 100 hombres comían, bebían, gritaban y se comportaban como animales. Habían traído prostitutas. Habían convertido las habitaciones sagradas en dormitorios sucios. Habían usado los tapices hermosos como manteles para sus borracheras. La casa olía a vino derramado, comida podrida y decadencia moral. Estos hombres no eran invitados. Eran invasores. Habían estado viviendo como parásitos en su casa durante años. Comiendo su comida, bebiendo su vino, durmiendo en sus camas, maltratando a sus sirvientes. Y todo mientras presumían de que pronto uno de ellos se casaría con su esposa y tomaría su reino. Cuando el mendigo pidió comida según las leyes sagradas de hospitalidad, los pretendientes lo trataron peor que a un perro. Le gritaron insultos. Se burlaron de él. Uno de ellos le tiró un taburete a la cabeza. Otro le escupió comida. «Largo de aquí, mendigo asqueroso», gritaban. «Esta no es casa de caridad. Si tienes hambre, vete a trabajar». Era increíblemente difícil para Odiseo controlar su rabia. Tenía que mantener su disfraz. No podía revelar su identidad todavía. Pero cada insulto, cada humillación, cada acto de crueldad se grababa en su memoria. Estaba haciendo una lista mental de cada hombre que tendría que castigar. Sin embargo, algunos sirvientes fieles lo trataron con bondad. Su vieja niñera, Euríclea, le lavó los pies como acto de hospitalidad. Cuando vio una cicatriz en su pierna, una cicatriz que Odiseo se había hecho cazando jabalíes de niño, lo reconoció inmediatamente. «Eres Odiseo», susurró con lágrimas en los ojos. «Mi niño. Has regresado». Odiseo le pidió silencio. «No se lo digas a nadie todavía», le susurró. «Cuando sea el momento adecuado, te voy a dar una señal. Entonces podrás celebrar». Mientras tanto, Penélope sufría en silencio. Los pretendientes la presionaban cada día para que eligiera esposo. «Odiseo está muerto», le decían constantemente. «Han pasado 20 años. Es hora de que aceptes la realidad y sigas adelante con tu vida». Algunos amenazaban con matar a Telémaco si no cooperaba. Otros prometían riquezas y poder. Todos la trataban como si fuera una propiedad que se podía comprar o conquistar. Ninguno la respetaba como persona. Pero Penélope había desarrollado su propia forma de resistencia. Durante 3 años había engañado a todos con su famosa estrategia del tejido. Les había dicho que elegiría esposo cuando terminara de tejer un sudario para el padre de Odiseo. Pero cada noche deshacía secretamente lo que había tejido durante el día. Era un acto de resistencia brillante.
Una forma de ganar tiempo mientras mantenía la esperanza de que Odiseo regresara. Una demostración de que la inteligencia podía derrotar a la fuerza bruta. Pero eventualmente la descubrieron y ya no podía usar esa estrategia. Ahora los pretendientes estaban perdiendo la paciencia. Algunos hablaban de tomar el reino por la fuerza. Otros amenazaban directamente con matar a Telémaco. La situación se estaba volviendo desesperada. Penélope sabía que pronto tendría que tomar una decisión terrible. Pero Penélope había tenido un sueño extraño la noche anterior. En su sueño, un águila gigante había atacado a todos sus gansos domésticos. Los había matado uno por uno con sus garras poderosas. En el sueño, el águila le había hablado: «Yo soy Odiseo. Los gansos son los pretendientes. Pronto vendrá la justicia». Inspirada por el sueño, decidió hacer algo que cambiaría todo para siempre. La prueba del arco. Al día siguiente, Penélope bajó al gran salón donde todos los pretendientes estaban comiendo y bebiendo como siempre. Llevaba en sus manos algo que no había tocado en 20 años, el arco legendario de Odiseo. Era un arco especial que había recibido como regalo cuando era joven. Estaba hecho de cuerno de íbice y madera especial. Era tan fuerte que solo Odiseo había podido tensarlo. Incluso los guerreros más fuertes de Ítaca habían intentado usarlo sin éxito. Era imposible de usar para cualquier persona excepto su dueño original. «Pretendientes», anunció Penélope con voz fuerte que silenciaron toda la habitación, «he tomado una decisión. Voy a hacer una competencia. Quien pueda tensar este arco de Odiseo y disparar una flecha limpiamente a través de 12 hachas de guerra, ese hombre se casará conmigo y se convertirá en rey de Ítaca». Los pretendientes se emocionaron como niños. Finalmente Penélope iba a elegir esposo. Finalmente iban a poder terminar con esta espera interminable. Finalmente uno de ellos se convertiría en rey y tomaría control de todas las riquezas de Ítaca. «Es una prueba fácil», gritó Antínoo, el líder de los pretendientes. «Cualquiera de nosotros puede tensar un arco. Somos guerreros entrenados». «Yo voy primero», gritó Eurímaco, otro pretendiente poderoso. «Ese arco va a ser como un juguete en mis manos». Telémaco, siguiendo el plan secreto que había hecho con su padre, organizó las 12 hachas en una línea perfecta. Las puso de manera que sus agujeros formaran un túnel recto. Era necesario disparar la flecha con precisión perfecta para que pasara a través de los 12 agujeros sin tocar el metal. Uno por uno, los pretendientes intentaron tensar el arco. Antínoo, el más arrogante de todos, fue el primero. Tomó el arco con confianza total. Puso toda su fuerza en tensarlo. Sus músculos se hincharon. Su cara se puso roja del esfuerzo. Pero el arco no se movió ni un milímetro. Era como tratar de doblar una barra de hierro sólido. «Está roto», gritó Antínoo con frustración. «Este arco viejo está endurecido. Nadie podría usarlo». Eurímaco lo intentó después. Era aún más fuerte que Antínoo. Había ganado competencias de lucha en toda Grecia. Pero tampoco pudo tensar el arco. Ni siquiera pudo moverlo un poco. El arco parecía estar hecho de piedra sólida. Uno tras otro, más de 100 hombres intentaron tensar el arco. Algunos eran tan fuertes que podían levantar rocas gigantes. Otros eran arqueros experimentados que habían usado arcos toda su vida. Pero ninguno, absolutamente ninguno, pudo tensar el arco de Odiseo. Algunos ni siquiera pudieron levantarlo del suelo. Era más pesado de lo que parecía. Otros se lastimaron las manos tratando de forzarlo. El arco era imposible para cualquier persona excepto su dueño original. Mientras tanto, el mendigo se acercó lentamente. Todos estaban tan concentrados en sus intentos fracasados que no notaron al mendigo viejo que se movía por los bordes del salón. Finalmente, cuando el último pretendiente había fallado miserablemente, el mendigo levantó la voz. «¿Puede intentar?», preguntó con voz humilde.
Los pretendientes explotaron en carcajadas crueles. Un mendigo viejo, se burlaron. Nosotros no pudimos tensarlo y tú crees que puedes. ¡Qué ridículo! Largo de aquí antes de que te lastimemos. Pero Penélope, recordando su sueño del águila, dijo que sí. Déjenlo intentar, ordenó. Las leyes de hospitalidad dicen que cualquier huésped puede participar en competencias. Y Sirana, le daré oro como premio, aunque obviamente no me casaré con un mendigo. Odiseo caminó lentamente hacia el arco. Lo levantó como si no pesara nada. Lo examinó cuidadosamente como un músico examina su instrumento favorito. Pasó sus dedos por la madera pulida. Verificó la flexibilidad del cuerno. Sonrió con una sonrisa que nadie había visto en 20 años. Luego, con un movimiento suave y natural, tensó el arco completamente. Como si fuera la cosa más fácil del mundo. Como si el arco hubiera estado esperando 20 años para ser usado por las manos correctas. El arco se curvó perfectamente, haciendo un sonido musical hermoso. El salón se quedó completamente silencioso. Todos los pretendientes se quedaron con la boca abierta. Era imposible. Habían visto a más de 100 hombres fuertes fallar. ¿Cómo podía un mendigo viejo hacer algo que ellos no podían hacer? Odiseo puso una flecha en el arco. Apuntó cuidadosamente hacia las 12 hachas. Y disparó con precisión perfecta. La flecha voló en línea recta a través de los 12 agujeros sin tocar ningún metal. Un tiro absolutamente perfecto. El tiro de un maestro arquero. Los pretendientes estaban demasiado sorprendidos para hablar. Algunos pensaron que había sido suerte. Otros pensaron que tal vez el mendigo había sido arquero profesional en su juventud. Ninguno sospechaba la verdad. Entonces Odiseo se quitó su disfraz. Se enderezó hasta su altura completa. Su espalda encorvada se volvió recta y fuerte. Su barba gris desapareció. Su cara arrugada se volvió joven y noble. Sus ojos brillaron con inteligencia y poder. En segundos, el mendigo patético se había transformado en un rey magnífico. «Soy Odiseo, hijo de Laertes, rey de Ítaca», gritó con una voz que hizo temblar las paredes del palacio. «He regresado a mi hogar después de 20 años. Y ustedes, parásitos malditos, han invadido mi casa por última vez». Los pretendientes se paralizaron de terror. El hombre que habían estado insultando, humillando y maltratando era el rey legendario cuyo regreso habían temido durante años. El héroe de la guerra de Troya estaba parado frente a ellos con un arco en las manos y furia de 20 años en los ojos. La venganza, la batalla final. Lo que siguió fue la batalla más brutal y unilateral en la historia de Ítaca. No fue una guerra entre iguales. Fue una ejecución sistemática de invasores que habían profanado un hogar sagrado. Odiseo, con el arco que solo él podía usar, comenzó a disparar flecha tras flecha con precisión mortal. Cada flecha encontraba su objetivo. Cada disparo mataba a un pretendiente. Era el archer más letal del mundo usando su arma personal contra enemigos atrapados en un espacio cerrado. Antínoo, el líder arrogante de los pretendientes, fue el primero en morir. Odiseo le disparó una flecha directamente a la garganta mientras bebía vino. Antínoo se desplomó con la copa todavía en la mano. Su sangre se mezcló con el vino en el suelo. Había estado humillando al mendigo solo minutos antes. «Mátenlo», gritaron los pretendientes sobrevivientes. «Es solo un hombre. Somos más de 90 contra 1. Pero había un problema crucial. Telémaco había quitado secretamente todas las armas del salón. Siguiendo el plan que había hecho con su padre, había llevado todas las espadas, lanzas y escudos a una habitación cerrada con llave. Los pretendientes estaban desarmados y atrapados. Odiseo tenía todas las ventajas. Tenía el único arco. Tenía todas las flechas. Conocía cada pasaje secreto del palacio. Y tenía la ayuda de Telémaco, Eumeo el porquero, y Filetio el vaquero.
Los 4 hombres fieles lucharon contra más de 90 invasores. Los pretendientes trataron desesperadamente de escapar. Pero Telémaco había cerrado todas las puertas. No había salida del gran salón. Estaban atrapados como ratas en una trampa. Su arrogancia y crueldad finalmente había encontrado su castigo. Eurímaco, viendo que la muerte era inevitable, trató de negociar. Odiseo gritó mientras las flechas volaban a su alrededor. Perdónanos. Te pagaremos por todo lo que comimos. Te daremos oro. Te daremos ganado. Solo déjanos ir. Pero Odiseo no estaba interesado en negociar. Ustedes han deshonrado mi casa, rugió mientras disparaba otra flecha mortal. Han amenazado a mi familia. Han maltratado a mis sirvientes. Han tramado asesinar a mi hijo. No hay perdón para ustedes. La batalla continuó hasta que todos los pretendientes estaban muertos. El gran salón estaba cubierto de sangre. Los cuerpos se apilaban como montañas. El suelo estaba tan resbaladizo con sangre que era difícil caminar. Pero la justicia no había terminado. Odiseo también castigó a los sirvientes que habían traicionado su casa. 12 sirvientas que habían dormido con los pretendientes y los habían ayudado a planear contra Telémaco fueron ejecutadas. El cabrero Melantio, que había insultado al mendigo y había ayudado a los pretendientes, fue torturado y asesinado. Era justicia brutal pero completa. Todos los que habían participado en la invasión de su hogar recibieron el castigo que merecían. La casa había sido purificada con sangre. El honor de la familia había sido restaurado. El reconocimiento, Penélope y Odiseo. Después de la masacre, Euriquia la niñera corrió a contarle a Penélope las noticias increíbles. «Está vivo», gritó con lágrimas de alegría. «Odiseo ha regresado. El mendigo era tu esposo. Ha matado a todos los pretendientes». Pero Penélope no podía creerlo. Después de 20 años de desilusiones, después de años de hombres que habían tratado de engañarla haciéndose pasar por Odiseo, había aprendido a ser extremadamente cuidadosa. Su corazón quería creer, pero su mente exigía pruebas. «Es imposible», dijo con voz temblorosa. «Los dioses me están jugando una broma cruel. Odiseo está muerto. Este debe ser un dios que tomó su forma para torturarme». Cuando bajó al gran salón y vio al hombre que afirmaba ser su esposo, su reacción no fue de alegría inmediata. Era de sospecha cuidadosa. Se había vuelto experta en detectar mentiras. Había aprendido que la supervivencia dependía de la verificación. El hombre se veía como Odiseo. Hablaba como Odiseo. Tenía las mismas cicatrices que Odiseo. Pero Penélope había aprendido que las apariencias pueden engañar. Había escuchado demasiadas historias de dioses que tomaban formas humanas para sus propios propósitos. Decidió hacer una prueba final que solo el verdadero Odiseo podría pasar. «Si realmente eres mi esposo», dijo con voz calmada pero desafiante, «entonces no tendrás problema con una pequeña petición. Mueve nuestra cama matrimonial al patio. Quiero dormir bajo las estrellas esta noche». Odiseo se sorprendió tanto que casi gritó. «¿Mover la cama? ¿Quién la movió? ¿Quién pudo haber movido nuestra cama?» Su reacción fue tan auténtica, tan llena de sorpresa genuina, que Penélope comenzó a creer. Pero siguió con la prueba. «¿Por qué no se puede mover?», preguntó, fingiendo ignorancia. «Es solo una cama». Entonces Odiseo reveló el secreto que solo él conocía. «Esa cama no se puede mover porque la construí yo mismo alrededor de un olivo vivo», explicó con pasión que confirmaba su identidad. «Cuando construimos esta casa hace 25 años, había un olivo hermoso en el lugar perfecto. En lugar de cortarlo, construí nuestra cama matrimonial alrededor de él. Una de las patas de la cama es el tronco vivo del árbol. Está enraizada en la tierra. Para mover esa cama, tendrías que cortar el árbol o destruir los cimientos de la casa. Es imposible moverla.
Solo el verdadero Odiseo conocía ese secreto. Solo él había diseñado y construido esa característica única. Solo él sabía que su cama matrimonial estaba literalmente enraizada en el suelo de Ítaca. Penélope finalmente se permitió creer. Todas sus defensas psicológicas se desmoronaron. Todas sus dudas desaparecieron. Todas sus precauciones se volvieron innecesarias. El hombre parado frente a ella era realmente su esposo. Había regresado después de 20 años de espera. Se lanzó a sus brazos llorando. 20 años de lágrimas contenidas salieron de una vez. 20 años de soledad terminaron en un abrazo. 20 años de esperanza se convirtieron en realidad. Perdóname por dudar, sollozó contra su pecho. Pero tenía que estar segura. Tantos hombres han tratado de engañarme. Tenía tanto miedo de que fueras otro impostor. No tienes que pedir perdón, le dijo Odiseo mientras acariciaba su cabello. Tu caución te mantuvo segura. Tu inteligencia te protegió. Si hubieras sido menos cuidadosa, podrías haber sido engañada por pretendientes falsos. Era el final que habían soñado durante 20 años. Pero también era un nuevo comienzo. Tenían que aprender a estar juntos otra vez. Tenían que reconstruir su matrimonio después de 2 décadas de separación. Tenían que conocerse nuevamente como las personas que se habían convertido. La última prueba, la paz en Ítaca. Pero la historia no había terminado completamente. Los pretendientes muertos tenían familias. Padres, hermanos, primos que querían venganza por sus muertes. Al día siguiente, los familiares de los pretendientes se reunieron con armas, exigiendo justicia. Odiseo ha asesinado a nuestros hijos, gritaron. Era una competencia justa y él hizo trampa. Usó magia divina. Exigimos compensación. Estaba comenzando otra guerra. Una guerra civil que podría destruir Ítaca completamente. Familias enteras luchando contra familias enteras. Vecinos matando vecinos. La isla se convertiría en un campo de batalla. Odiseo, Telémaco, Eumeo y Filetio se prepararon para luchar otra vez. Estaban dispuestos a defender su hogar contra cualquiera que los atacara. Pero estaban cansados de la violencia. Habían tenido suficiente muerte por toda una vida. Entonces intervino la diosa Atenea. Se apareció en el campo de batalla con toda su gloria divina. Su armadura brillaba como el sol. Su lanza era más larga que un árbol. Su voz sonó como trueno cuando habló. Basta, gritó con autoridad que hizo que todos dejaran caer sus armas. Ha habido suficiente violencia en Ítaca. Los pretendientes recibieron el castigo que merecían por sus crímenes. Pero ahora debe terminar el ciclo de venganza. Hagan las paces ahora o enfrentarán la ira de todos los dioses del Olimpo. Los dioses habían hablado. No había opción de desobediencia. Los familiares de los pretendientes aceptaron compensación económica por sus muertos. Acordaron no buscar más venganza. Juraron lealtad a Odiseo como su rey legítimo. La paz regresó a Ítaca. Odiseo era rey otra vez. Su familia estaba reunida. Su hogar estaba restaurado. Los invasores habían sido expulsados. La justicia había prevalecido. Su odisea había terminado oficialmente. Después de 20 años de guerra y aventuras, 10 años luchando en Troya y 10 años tratando de llegar a casa, finalmente había alcanzado su objetivo. Estaba en casa con las personas que amaba. Estaba en paz. Pero también había cambiado fundamentalmente. Ya no era el joven arrogante que había gritado su nombre al cíclope. Era más sabio, más paciente, más humilde. Había aprendido que la verdadera fuerza viene de la inteligencia, no de la violencia. Que la verdadera victoria es llegar a casa, no conquistar enemigos. Su historia se había convertido en leyenda. Y así termina la aventura más increíble, más emocionante y más significativa jamás contada por la humanidad. La Odisea de Homero.
Una historia que ha fascinado a reyes y campesinos, a soldados y poetas, a niños y adultos durante 3000 años. Pero ¿por qué esta historia antigua sigue siendo tan poderosa hoy? ¿Qué tiene la Odisea que la hace relevante para personas que viven en un mundo completamente diferente al de la antigua Grecia? ¿Por qué seguimos contando esta historia una y otra vez? La respuesta está en las verdades universales que contiene. Primera verdad, la Odisea es la historia definitiva sobre nunca rendirse. Odiseo enfrentó obstáculos que parecían absolutamente imposibles. Monstruos que devoraban hombres. Dioses que controlaban las fuerzas de la naturaleza. Tormentas que destruían barcos. Tentaciones que volvían locas a las personas. Perdió a todos sus hombres. Perdió todos sus barcos. Fue prisionero durante 7 años. Pero nunca, nunca se rindió. Esta lección es más importante hoy que nunca. Todos enfrentamos problemas en nuestras vidas. Tal vez no son cíclopes o sirenas, pero son problemas reales que pueden destruirnos si no sabemos cómo manejarlos. Enfermedades, pérdidas de trabajo, rupturas familiares, depresión, ansiedad, fracasos académicos. Problemas que nos hacen querer rendirnos. La historia de Odiseo nos enseña que podemos superar cualquier obstáculo si mantenemos 3 cosas. Determinación para nunca rendirnos, inteligencia para encontrar soluciones creativas, y esperanza de que las cosas pueden mejorar. Si Odiseo pudo sobrevivir 20 años de horror y llegar a casa, nosotros también podemos superar nuestros problemas. Segunda verdad, la Odisea nos enseña que la inteligencia es más poderosa que la fuerza bruta. Odiseo no era el más fuerte de los héroes griegos. Aquiles era más fuerte. Áyax era más grande. Diomedes era más valiente en batalla. Pero Odiseo era el más inteligente, y esa inteligencia lo salvó una y otra vez cuando la fuerza habría fallado. Cuando estaba atrapado en la cueva del Cíclope, no trató de luchar contra Polifemo cara a cara. Usó su inteligencia para crear un plan. Cuando las sirenas trataron de volverlo loco con su canto, no confió en su fuerza de voluntad. Usó su inteligencia para crear un sistema que lo protegiera. Cuando tuvo que elegir entre Escila y Caribdis, no trató de luchar contra ambos monstruos. Usó su inteligencia para elegir el mal menor. Esta lección es crucial en nuestro mundo moderno. La violencia casi nunca resuelve problemas reales. Gritar, pelear, usar fuerza bruta generalmente empeora las situaciones. Pero la inteligencia, la paciencia, la creatividad pueden resolver casi cualquier problema. Los mejores líderes del mundo no son los más fuertes físicamente. Son los más inteligentes emocionalmente. Tercera verdad, la Odisea es la historia más hermosa sobre el valor de la familia y el hogar. Odiseo pudo haber elegido quedarse con Circe, que era hermosa, poderosa, y podía enseñarle magia. Pudo haber elegido quedarse con Calipso, que le ofrecía inmortalidad y belleza eterna. Pudo haber elegido comenzar una nueva vida en cualquiera de los lugares increíbles que visitó. Pero siempre, siempre eligió intentar regresar a casa. ¿Por qué? Porque entendía algo que muchas personas hoy han olvidado. La felicidad real viene de las conexiones reales con personas que amas genuinamente. No viene de los placeres superficiales. No viene de la riqueza material. No viene de los poderes especiales. Viene de pertenecer a una familia, de tener un hogar, de estar con personas que te conocen realmente y te aman tal como eres. En nuestro mundo moderno, donde muchas personas se mudan constantemente, donde las familias se separan por trabajo o estudios, donde las redes sociales han reemplazado la conversación cara a cara, la decisión de Odiseo de valorar la familia sobre todo lo demás es más importante que nunca. Cuarta verdad, la Odisea nos muestra que el sufrimiento puede convertirte en una mejor persona. El Odiseo que regresa a Ítaca no es el mismo hombre que se fue a Troya 20 años antes. Es más sabio porque ha sufrido. Es más humilde porque ha sido humillado. Es más empático porque ha experimentado dolor. Es más paciente porque ha aprendido que la vida no siempre da lo que quieres cuando lo quieres.
Cada aventura lo cambió de manera positiva. En el Cíclope aprendió que la arrogancia es peligrosa. Con las sirenas aprendió sobre el peligro de la obsesión. Con Circe aprendió a no juzgar por las apariencias. Con Calipso aprendió que el amor real no puede ser forzado. Con cada experiencia, se volvió más completo como ser humano. Esta lección es especialmente importante para jóvenes que están pasando por dificultades. El sufrimiento no es divertido, pero puede ser educativo. Los problemas no son agradables, pero pueden hacerte más fuerte. Las tragedias no son bienvenidas, pero pueden enseñarte compasión. Si usas tus experiencias difíciles para crecer en lugar de volverse amargo, puedes convertirte en una versión mejor de ti mismo. Quinta verdad, la Odisea nos enseña sobre la importancia de la lealtad. Penélope esperó 20 años. Rechazó a más de 100 pretendientes. Mantuvo la esperanza cuando la esperanza parecía irracional. Nunca perdió la fe en su matrimonio. Su lealtad fue recompensada cuando Odiseo finalmente regresó. Eumeo el porquero se mantuvo fiel a su amo durante 20 años. Aunque Odiseo parecía estar muerto, siguió hablando de él con amor y respeto. Siguió cuidando sus propiedades como si fuera a regresar mañana. Su lealtad fue recompensada cuando pudo ayudar a su rey a recuperar su reino. Telémaco nunca dejó de buscar a su padre. Aunque había crecido sin él, siguió respetando su memoria. Siguió tratando de convertirse en el tipo de hombre que haría orgulloso a su padre. Su lealtad fue recompensada cuando finalmente pudieron conocerse y luchar juntos. En contraste, los sirvientes que traicionaron a Odiseo fueron castigados. Los pretendientes que abusaron de su hospitalidad fueron destruidos. La historia nos enseña que la lealtad es valorada y recompensada, mientras que la traición eventualmente encuentra su castigo. Esta lección es importante en un mundo donde la lealtad a veces parece pasar de moda. Donde las personas cambian de trabajo, de amigos, de parejas constantemente. Donde el compromiso a largo plazo es visto como limitante. La Odisea nos recuerda que las relaciones más satisfactorias requieren lealtad mutua a través del tiempo. Sexta verdad, la Odisea nos muestra que las decisiones tienen consecuencias. Cuando Odiseo gritó su nombre al Cíclope, esa decisión impulsiva le costó 10 años de sufrimiento. Cuando sus hombres abrieron la bolsa de vientos, esa decisión les costó la oportunidad de llegar a casa rápidamente. Cuando comieron las vacas sagradas, esa decisión les costó la vida. Cada acción en la historia tiene consecuencias claras y proporcionales. Esta lección es crucial para jóvenes que están aprendiendo a tomar decisiones importantes. En la vida real, las decisiones importan. Las decisiones que tomas sobre estudios, amistades, dinero, salud, relaciones determinarán gran parte de tu futuro. No puedes hacer lo que quieras sin considerar las consecuencias. La libertad viene con responsabilidad. Séptima verdad, la Odisea nos enseña sobre el poder del perdón y la reconciliación. Al final de la historia, Atenea fuerza a los enemigos a hacer las paces. El ciclo de venganza podría haber continuado para siempre, con familias matando familias en una guerra interminable. Pero los dioses intervienen para establecer que en algún momento, la venganza debe terminar y debe comenzar la reconciliación. Esta lección es increíblemente relevante en nuestro mundo moderno, donde conflictos familiares, raciales, nacionales, religiosos pueden durar generaciones. La Odisea nos enseña que alguien, en algún momento, tiene que decidir que el ciclo de venganza va a terminar. Que la paz es más importante que la satisfacción de castigar a los enemigos. Pero la lección más importante de todas, la Odisea nos dice que todos estamos en un viaje. Todos estamos tratando de llegar a casa. No necesariamente a un lugar físico, sino a un estado de pertenencia, de paz, de conexión auténtica con otros seres humanos. Todos enfrentamos obstáculos en ese viaje. Todos tenemos que tomar decisiones difíciles. Todos tenemos que aprender de nuestros errores. Todos tenemos que crecer a través de nuestras experiencias. La diferencia entre las personas que llegan a casa
Y las que se pierden para siempre no está en la ausencia de problemas. Está en cómo responden a los problemas. Está en si mantienen la esperanza cuando las cosas se ven imposibles. Está en si usan su inteligencia para encontrar soluciones creativas. Está en si valoran las relaciones auténticas sobre los placeres superficiales. Está en si aprenden de sus errores en lugar de repetirlos. Esa es la razón por la que la Odisea nunca va a envejecer. Mientras los seres humanos sigan luchando por encontrar su lugar en el mundo, esta historia será relevante. Mientras las personas sigan enfrentando obstáculos que parecen imposibles, necesitarán la inspiración de Odiseo. Mientras la gente siga valorando la familia, la lealtad, la inteligencia, la perseverancia, esta historia les hablará directamente al corazón. Hace 3000 años, alguien entendió algo fundamental sobre la experiencia humana. Entendió que la vida es un viaje difícil, pero que es posible llegar a casa si tienes el coraje de seguir intentando. Entendió que el sufrimiento puede ser transformativo si lo enfrentas con sabiduría. Entendió que las conexiones humanas auténticas son más valiosas que cualquier tesoro material. Y esas verdades nunca van a cambiar. No importa cuánto avance la tecnología. No importa cuánto cambien las sociedades. No importa cuán diferentes se vuelvan nuestras vidas. Los seres humanos siempre van a necesitar esperanza, sabiduría, amor, conexión, propósito. Y eso es exactamente lo que la Odisea ha estado ofreciendo durante 3 milenios. Por eso esta historia es eterna. Por eso seguimos contándola. Y por eso nunca, nunca va a envejecer.